Avanzamos en este itinerario de la Cuaresma hacia el segundo domingo. Y es este 13 de marzo, un día en el que nosotros, iluminados también por la palabra del Señor, damos una respuesta desde lo profundo de cada conciencia a esta realidad social y política de la que hacemos parte. Y hacemos sobre todo un voto desde el corazón por la transformación de nuestro país, por la no continuidad de las situaciones que vienen haciendo triste y trágica la vida de Colombia. Y en eso todos estamos llamados a ser un factor de cambio, de renovación, de esperanza. Nuestra realidad hoy por hoy, no solo dentro del país, sino cuando miramos también el escenario mundial, cuando vemos los escenarios que se han venido sucediendo en los últimos años, puede generar en nosotros un pesimismo que se expresa seguramente en una pregunta angustiosa: ¿qué mañana, qué futuro nos espera? Y seguramente habrá muchas maneras de responder si tenemos futuro. ¿Qué tenemos que hacer para garantizar futuro y un buen mañana para los que vienen detrás de nosotros? ¿Qué factores tendremos que lograr implementar para mantener viva la esperanza de que la especie humana sobrevive en el planeta Tierra? Para mantener viva la esperanza de que las luchas que se vienen haciendo en tantos campos no concluyan en un fracaso estruendoso, como podría ser una guerra nuclear mundial, que es una amenaza que se cierne sobre la humanidad. Y quisiera, a la luz de la palabra de este segundo domingo, invitarlos a todos, hermanos y hermanas, a vivir esta experiencia en lo personal y en lo comunitario. La transfiguración de Cristo Jesús en camino hacia la pasión, muerte y resurrección. Después de la confesión de fe que hizo Pedro en la región de Cesarea, y después de este primer anuncio de la pasión que hizo el Señor y que seguramente produjo una fuerte conversación entre sus discípulos, y Jesús toma a 3 de ellos, que serán también los mismos que lo acompañarán en la oración en el huerto de los olivos, a Pedro, a Juan y a Santiago, y nos regala esta experiencia que podemos llamar de visita al mañana, al futuro. Esta experiencia de asomarnos a la gloria de Cristo.
de confirmar la persona de Cristo confesada por Pedro como el Mesías de Dios, el Mesías Hijo. Y es esta confesión del Hijo ratificada por la voz del Padre la que ocupa el lugar central. Ya el evangelista Marcos había tejido todo su evangelio centrado en esas tres experiencias en las que Jesús es reconocido como el Hijo de Dios. La confesión de Pedro ya lo había sido en el bautismo de Jesús, en donde fue proclamado así por el Padre, en la transfiguración y luego al final, cuando Jesús muere, en la profesión de fe del centurión romano. Y aquí Jesús es ratificado también en el Evangelio de Lucas como el Hijo, el Mesías Hijo de Dios, como el siervo de Yahvé, así lo verán los primeros cristianos, como el nuevo Moisés. Fundamentalmente como aquel en quien se cumplen las Escrituras, por eso aparecen Moisés y Elías y Moisés, los profetas y la ley. Y esta transfiguración de Cristo nos hace, como decía, asomar a su gloria, expresada en esos lenguajes de la luz, una luz resplandeciente, una luz que transforma la capacidad nuestra de visión y genera dentro del ser humano también una transfiguración. Jesús transfigurado es también el que transfigura nuestra vida y hemos de ver nuestra personal transfiguración como un camino en el que nosotros, como decía Pablo a los fieles de Roma, en el capítulo 12, verso 2 de su carta a los romanos, hemos de tomar una decisión fuerte, no seguir la corriente de este mundo en que vivimos. Así lo dice el apóstol, no sigan la corriente de este mundo en que vivimos. Más bien, transfórmense por medio de su vida interior. Cambien de mentalidad para que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Y esta es como la primera transfiguración que Jesús tiene que producir en nosotros. La Cuaresma nos centra en la conversión, pero una conversión que transfigure, no una conversión que se quede en pequeñitas cosas, sino que nos va dando un nuevo ser, nos va haciendo personas nuevas. Lo dirá también Pablo cuando le escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 3, verso 18, cuando dice que como en un espejo nosotros miramos la gloria de Cristo. Pero esa gloria de Cristo va transformando cada vez más nuestro propio ser, nuestro propio rostro, de tal manera que no tenemos que cubrirlo porque la vejez, como a Moisés, nos va haciendo disminuir ese resplandor de la gloria de Cristo, sino que vamos creciendo de gloria en gloria cada vez más, de conformidad con el obrar de Dios, que es espíritu, dirá el apóstol. Es decir,
también nosotros tenemos que ir avanzando en ese proceso de glorificación que se vea en nuestro ser, en nuestra manera de ser. No obstante los años, las enfermedades, el cansancio, las desfiguraciones que podemos tener en lo físico, es fundamental que la obra del Espíritu vaya produciendo los frutos del Espíritu, que todos recordamos bien en el catecismo y que deben aparecer como en los signos vitales del cristiano: amor, alegría, paz, paciencia, generosidad, mansedumbre, modestia, bondad, benignidad, fe, continencia y castidad. Recordábamos esos 12 frutos siempre para decir: el Espíritu nos transfigura, nos transforma. Y claro, esto no se puede quedar solamente en la conducta de los cristianos a nivel individual. Esto es fundamental, que las comunidades creyentes tengamos incidencia en la transformación de la sociedad. La metamorfosis no es solamente un hecho de la naturaleza, que lo podemos percibir en los mismos animales que van mutando y a veces tienen cambios muy radicales. Es también un hecho social. Hay que hacer una metamorfosis social. Tenemos que evolucionar socialmente. Y en esto podremos pensar en una ecología muy profunda, en el cuidado de la creación y de la casa común, pero podemos pensar también en un desarrollo realmente sostenible y sobre todo en esa transformación social que nos incluya a todos cada vez más en el bienestar humano, esa transformación que genere justicia como raíz y fundamento de la paz. Que este segundo domingo de la Cuaresma nos anime, nos ayude a vencer el pesimismo de la guerra y de las situaciones que podemos vivir a nivel local y nacional. Que esta jornada electoral que tenemos, la primera de este año, vendrán otras. Ahora este mismo 13 de marzo nos sirva a nosotros para mirar el futuro y no quedarnos reeditando un pasado que no ha funcionado, que nos ha ido llenando de más injusticias y de más violencias. Desde este templo de Nuestra Señora de los Remedios, en el barrio Santa Mónica Sur, nosotros nos unimos con el párroco y vicario de lo social, el padre Dagoberto Cárdenas. Nos unimos con su vicario y delegado de la pastoral penitenciaria, el padre Carlos Alberto Usma, y con los demás hermanos, el concelebrantes, el padre Over, el padre Diego, los diáconos permanentes que nos acompañan y los fieles que participan en la misa, para decirles a todos: ánimo, hagamos que haya futuro, porque todos aportamos al cambio. Amén.